¿Los cristianos podemos juzgar? ¿Prohíbe la Biblia juzgar? No, no dice en ningún lado. Entonces, ¿podemos los cristianos juzgar, sí o no? Porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, el objetivo de esta predicación, ¿cuál es? Que confirmemos bíblicamente si se puede o no se puede juzgar. Porque esa es una discusión que ha habido siempre entre los cristianos. Que si se puede juzgar, que si no se puede juzgar. Uno no debe ponerse en discusiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacar la palabra de Dios y mirar si sí o no. ¿Ya? Hay 5 casos, voy a mencionar rápidamente. En la Biblia dice que debemos juzgar. En otras partes de la Biblia encontramos que podemos juzgar, pero con ciertas, digamos, condiciones. Hay otra parte donde nos dice que tenemos que juzgar. Y así hay varios temas relacionados con eso. Pero yo me voy a limitar exclusivamente a si se puede o no se puede. Comencemos con el texto que comienzan todos los predicadores que van a hablar sobre este tema, comienzan con este. No, miren, ¿verdad? Todas las predicaciones que hay sobre juzgar y todos, Mateo 7, del 1 al 5. Sí, no juzgues para que no seas juzgado. Vamos a leer los 2 primeros versículos, perdón. Primero, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Paremos ahí. Entonces, la mayoría de cristianos dicen, ¿sí ven? Que ahí está diciendo claramente, no juzguen, para que no sean juzgados. Pero agrega todavía más, porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados. ¿Se da cuenta? Entonces, si lo vemos así a primera vista, parece que estuviera diciendo que no podemos juzgar. Pero como uno no puede leer un versículo o 2 versículos y de ahí a sacar una enseñanza, una doctrina, como hacen muchos, ¿no? Ponen un texto y de ahí hacen una doctrina. Pero es que uno tiene que siempre mirar el contexto. ¿Cuál es el contexto? Muchas veces lo que viene atrás nos aclara un punto, o lo que sigue. Lo que sigue adelante nos da la respuesta y nos aclara. Si seguimos leyendo, dice, versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no puedes ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando hay una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquí, para un buen entendedor dice, lo que está diciendo es que no debemos juzgar en forma hipócrita. Ahí no está diciendo que no podemos juzgar. Al leer los siguientes 3 versículos, vemos que está diciendo es que no juzguemos hipócritamente. Pongo un ejemplo. Digamos, yo empiezo a juzgar a un hermano y digo, no, es que imagínese que es casado y tiene amante, ¿cierto? Lo estoy juzgando, pero resulta que yo también soy casado y también tengo amante. Entonces, ¿cómo estoy juzgando? Hipócritamente, estoy siendo un hipócrita. ¿Ya? Entonces, lo que me está diciendo es que si yo juzgo mal, a mí también me van a juzgar mal. Eso lo vamos a confirmar ahorita. Apenas estoy diciendo por encima las cosas. Entonces,
Es como si yo le agregara ahí una palabra arriba. Yo le agregara injustamente. No juzguen injustamente para que no sean juzgados de la misma manera, o sea, para que no sean juzgados injustamente, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados. O sea que si yo estoy juzgando mal, yo también voy a ser juzgado mal, injustamente. Y con la misma medida de juicio, ¿no? Con que midan serán medidos. Entonces yo puedo juzgar bien o puedo juzgar mal. A eso se refiere con que yo voy a ser juzgado de la misma manera. O sea, como a mí me gustan mucho los dichos. El ejemplo de que yo juzgo al hermano casado que tiene un amante, pero a mí me ven con amante siendo casado, eso es que uno no puede juzgar si tiene rabo de paja, ¿cierto? Diciéndolo coloquialmente. Ahorita se nos va aclarando más todo. 1 Corintios 11:31. Si nos examináramos, otras versiones dicen la palabra más correcta. Dice, si nos juzgáramos bien a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos, ¿qué? Nos juzgáramos bien a nosotros mismos. O sea que si yo me juzgo a mí mismo primero, antes de juzgar, pues no voy a juzgar mal, ¿cierto? Y entonces no voy a ser juzgado. Eso es lo que quiere decir. Poco a poco ahí se nos va aclarando. No se preocupen que ese comienzo es siempre, porque traemos en la mente grabado de que no juzguen. No juzguen. Llegan, yo hago una pregunta. ¿Uno puede juzgar a un hermano? ¿Sí? Y lo vamos a ver. ¿Uno puede juzgar a un pastor? También. Pero tenemos que empezar por juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Para emitir un juicio justo, correcto, doña Rosalía, esa es la palabra. Un juicio correcto. Porque si no, si juzgamos mal, pues nos van a juzgar también. Eso es lo que quiere decir el texto, no juzguen para que no sean juzgados. También nos van a juzgar a nosotros, injustamente. Romanos 2 del 1 al 3 dice, por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, quien quiera que seas. Tú que juzgas a los demás, pues cuando juzgas a otro, te condenas o te acusas a ti mismo. ¿Por qué cuando juzga a otro se está condenando a sí mismo? Ahí está la respuesta. Porque tú que juzgas, haces lo mismo que hacen ellos. ¿Sí ven cómo se va aclarando la cosa? O sea, si yo estoy practicando las mismas cosas que hacen otros, no tengo la autoridad moral para juzgarlos. Versículo 2. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, versículo 3, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿No? Pero entonces aquí nos está enfatizando ¿en qué? En que yo no puedo juzgar a otros si yo estoy haciendo las mismas porquerías, ¿cierto? Porque me estoy condenando a mí mismo, me estoy acusando a mí mismo. Y como leímos en 1 Corintios 11:31 ahorita, primero tenemos que juzgarnos bien a nosotros mismos para poder juzgar. ¿Sí? No juzguen para que no sean juzgados. Entonces, bueno, dejemos ahí, sigamos en Juan 7:24. Para más adelante les digo algo que va a aclarar más todavía. Aquí nos va a decir algo muy importante. No juzguen según las apariencias, sino juzguen. O sea, ¿está diciendo que no juzguen? No. Está diciendo si no juzguen
Con justo juicio. Usted nos está diciendo que sí, podemos juzgar. Dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Pero voy a decirte una vez las cosas. Digamos que estos son palabras mías, que hay como dos requisitos para poder juzgar. ¿Cuáles son? El primer requisito es que lo que yo esté juzgando, yo no lo esté haciendo. ¿Sí? Que yo esté limpio de eso. Y segundo, que tenga las pruebas o las evidencias suficientes para poder juzgar, porque no estoy juzgando según las apariencias. Un ejemplo de juzgar según las apariencias, ¿cuál sería? Digamos que se encuentra, digamos que hace años, o no hace años, se encontró un hermano con una hermana biológica, o sea, no una hermana en la fe, sino se encontró con la hermana en la calle. Él es casado y ella también es casada. Y se encontraron y se dieron un abrazo muy efusivo y se dieron un beso en la mejilla y están hablando muy animadamente. Y pasa el que, ¿qué? El que juzga. El que juzga todo. Y dice, mire los hermanos. Mire aquel con ese claro y casado y mire cómo la abrazó, cómo la besó, como tal. Y ella también casada y tal. Ahí está juzgando según las apariencias, lo aparente. Porque no sabe nada. Juzguen con justo juicio, o sea que podemos juzgar, nos está diciendo ahí, pero con que cuando juzguen, háganlo con rectitud. Sean justos en sus juicios, dice otra versión. Juzguen, pero de una manera correcta. Y otra versión de la Biblia, por eso hay que leer varias versiones. Dice, juzguen con discernimiento. Ese sería el tercer. Discernimiento es que uno sepa. Para poder... Discernimiento, que sepa diferenciar las cosas. Ahí está sería la tercera. Entonces, la palabra juzgar es krino, ¿no? Con K, en el griego. Krino. Sigamos. Entonces, que quede claro, hay ideas que a mí me gusta que queden bien resaltadas. Y yo puedo juzgar siempre y cuando juzgue con justo juicio. O sea, que juzgue con rectitud, cuando tengo las pruebas, las evidencias. ¿Ya? Y que yo no esté haciendo lo que estoy juzgando. Porque ahí sí, peor. ¿El Señor Jesucristo juzgaba? La Biblia está llena de los juicios que hacía el Señor Jesucristo. Él juzgaba y juzgaba duro. Por ejemplo, si ustedes leen, escriban Mateo 23, los versículos 13 al 33. Mateo 23, los versículos 13 al 33. Ahí él era, mejor dicho, ahí hace un montón de juicios, pero duros. Y las palabritas que utilizaba no eran de ternura. Él era escribas y fariseos hipócritas, guías de ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos, fariseos ciegos, serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Un sepulcro blanqueado es que por fuera es muy hermoso y por dentro no hay sino huesos pichos, inmundicia, podredumbre. Eso es un sepulcro blanqueado. O sea que el Señor Jesucristo comparaba a los fariseos con eso, no, por fuera uy, y por dentro podridos. Por eso le digo que él era tierno a veces para hablar, ¿no? Entonces, vamos a ver de apariencia. ¿Se acuerdan que vimos hace 15 días un texto de Samuel sobre las apariencias? Pues ya le olvidó.
que mandó Dios a Samuel a decir, que le dijo, vaya a casa de Isaí, Osama, que de uno de sus hijos voy a escoger el futuro rey de Israel. Isaí era el padre de David. Y entonces, jocosamente, lo dije que cuando llegó Samuel a casa de Isaí, vio a Eliab, ¿no? Y yo una vez digo, uy, este tiene que ser con esa pinta, ¿sí? Que dice que Eliab era alto, de buena presencia, muy apuesto. Y se fue por las apariencias. Y él dijo, no, este es. Pero eso lo vimos en 1 Samuel. Leámoslo rápidamente porque eso ya es. Sí. Dice, pero el Señor le respondió a Samuel, no mires a su parecer, o sea, no juzgues por su apariencia. No te fijes en la pinta, ni lo grande o lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, ¿sí? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. O sea, el hombre mira la apariencia externa, se fija en lo externo, juzga por el aspecto de las personas, pero el Señor mira el corazón. ¿Cuántas veces hemos cometido el error también? ¿Cuál? De llegar y decir, no, con esa cara que tiene ese mínimo es traqueto. ¿Sí o no? Todos lo decimos. No digamos mentiras aquí, que yo soy el único que... Mira ahí con esa cara y dice, no, eso es ladrón a la fija. Esos son juicios incorrectos, a la ligera. Caras vemos, corazones no sabemos, dice el otro dicho. ¿Por qué? ¿Cuántas veces un estafador llega bien elegante y con una cara que eso parece, ¿no? Parece San Gregorio y resulta que es más dañado que cualquiera? Hay un ejemplo en la Biblia muy lindo de las apariencias. Santiago 2 del 1 al 4. Dice, hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? ¿Hacer acepción de personas? Personas escogidas. O sea, no hay que hacer diferencias entre las personas. Que no existan favoritismos. Que no haya discriminación, que actuemos sin preferencias. ¿Ya? Eso quiere decir acepción de personas. Dice, a mí me gusta muchísimo estos versículos, mucho. Dice, porque si en su congregación, o sea, el lugar donde se reúnen, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, o sea, elegante, lujosa, y también entra un pobre con vestido andrajoso, o sea, sucio, raído, un pobre desarrapado, dice una Biblia, una versión. ¿Cómo es que decimos aquí en Colombia? Un zarrapastroso, casi que dice la versión esa, ¿no? Dice el versículo 3, y miran con agrado, o sea, con especial atención, o sea, atienden muy bien. ¿A quién? Al que trae la ropa espléndida, y le dicen, siéntate tú aquí en un buen lugar, o sea, en este lugar cómodo, le dan un buen asiento. Pero le dicen al pobre, quédate tú allí en pie, o siéntate aquí junto a mi estrado, o sea, siéntate a mis pies, o siéntate en el suelo, dice otra versión. No hacemos distinciones entre ustedes mismos, o sea, no estamos discriminando entre nosotros mismos, y vienen a ser jueces con malos pensamientos, o sea, no estamos juzgando con malos criterios, no estamos juzgando basándonos solo en las apariencias. O sea, si actuamos así, nos hacemos jueces, ¿qué? Injustos. Estamos juzgando injustamente, porque lo estamos basando en las apariencias. ¿Y eso existirá en las iglesias? Claro que sí. Claro. Eso a mí se me hace agua a la boca, lo que he visto en las iglesias. Cuando llega, no, que llegó el político, fulanito de tal, muy renombrado, ¿sí? Y entonces, no, siga para acá, y tal,
primer lugar, sí, eso nadie se siente aquí. Sí. Ah, sí. Y si hay alguien sentado ahí donde, Lo hacen parar. levántese y vaya para atrás. Sí, ¿verdad? Llega el personaje de la farándula. Siga por aquí también. Llega me has dicho, el apellido Sanz de Santa María, cualquier cosa de esas. No, Sainz de Santa María, decía Sainz. Entonces siga por acá, no, esto no lo levántese aquí, tal. Y no solamente eso, Sí. lo vi muchas veces, lo he visto muchas veces. 15 o 20 minutos allá en el púlpito, lo suben a que diga algunas palabras. ¿Eso es correcto? No es correcto. Bueno, seguimos con Levítico. Lo leemos rápidamente, son fácilmente. No harás injusticia en el juicio. O sea, cuando juzgues, ¿está diciendo? Juzgue con justo juicio. Eso es lo que está diciendo. No harás injusticia en el juicio. Está queriendo decir que sí puede juzgar, pero no vaya a hacer injusticia, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. ¿Cuál es el grande? O sea, el rico y poderoso, ¿no? Sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Qué está diciendo ahí clarito? Puedes juzgar, pero que con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Qué es que con justicia juzgarás a tu prójimo? Juzguen, pero con justo juicio. O sea que juzguen, pero con razón. Que tengan las pruebas, las evidencias de lo que están juzgando. Proverbios 24-23. También estos son dichos de los sabios. No es bueno hacer acepción. Ya sabemos qué es hacer acepción de personas. Mostrar favoritismo, discriminar, hacer distinción de personas en el juicio. ¿Cierto? O sea, no mostrar favoritismos. En las iglesias también se ve eso. O sea, se sabe que fulanito, el diácono, está teniendo relaciones sexuales con cualquier en la iglesia, pero es que como ya no están reconocidos ya aquí en la iglesia, y es que es de el apellido, o es el no sé qué, o el sí sé qué, conveniencias, intereses, entonces no lo juzgan. Nadie juzga, todo el mundo se queda callado. Por eso esas iglesias se contaminan. Esas iglesias están contaminadas de pecado. Mateo 7, versículo 12. Y por eso dice, lo leemos rápidamente. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. ¿Sí? O sea, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. O como dice el dicho, lo volvieron un dicho, ¿no? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es lo que quiere decir. Dice, porque esto es la ley y los profetas. Nos interesa lo que está en amarillo. Aquí en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 28, tengo que hablarles de qué se está refiriendo ese texto. Resulta que en la época del rey Salomón, 2 prostitutas tuvieron, cada una tuvo un hijo. ¿Sí? Una lo tuvo hoy, la otra lo tuvo a los 3 días. Eran 2 prostitutas. Una de ellas se acostó sobre el niño y lo ahogó. Se murió el niño. Entonces, ¿qué hizo? Cogió al niño muerto a medianoche, dice ahí en la Biblia. Ustedes lo pueden leer si quieren, Primera Reyes capítulo 3, desde los versículos 16 al 28. Primera de Reyes 3, 16 al 28. Entonces llegó y cogió el muertico y se lo puso a la otra señora y cogió el vivo
Por la mañana, cuando la señora se levantó a darle de comer al niño, se dio cuenta que el muertico no era de ella. Y empezó la discusión que el vivo es el mío, que el muerto es el suyo, que no sé qué, y empezaron a discutir. ¿A qué viene esta historia? A que también otro requisito para juzgar, se tiene que juzgar con sabiduría. Pero no sabiduría de aquí de la tierra, ¿no? Ustedes saben que yo siempre insisto en la sabiduría de lo alto. Otro requisito para juzgar, que sí lo podemos hacer, es con sabiduría. Entonces, ¿qué hizo el rey Salomón? Dios dijo, tráiganme una espada. Para matar. Dijo, y corten al niño en dos pedazos, en dos partes, y le dan una parte a una y otra parte a la otra. ¿Ustedes qué creen que pasó? Lo que debía pasar. La señora sí dijo la verdad. La verdadera madre que dijo, no haga eso. Dijo, déselo a ella. O sea, como madre, dijo, prefiero quedarme sin el niño, pero que viva, que no lo maten. Les dijo, no, déselo a ella. Y sin embargo, la otra, ¿saben qué dijo? No, eso pártanlo. Ay, no. Pártalo. Entonces, ¿qué hizo el rey Salomón? Dijo, darle el niño a esta señora que es la verdadera madre. Y por eso 1 Reyes 3:28 dice, y todo Israel oyó de aquel juicio que había pronunciado el rey, o sea, el rey Salomón, y temieron al rey, porque vieron que había en él, ¿qué? Sabiduría de Dios para juzgar. Por eso les digo que para juzgar, que podemos hacerlo, tiene que ser con sabiduría. Y entonces el Señor Jesucristo llegó y dijo, como esto no juzgan con sabiduría, entonces les voy a decir cómo juzgan. Juan 8, versículos 15 al 16. Dice, ustedes juzgan según ¿qué? Según la carne. O sea, de acuerdo a criterios humanos se refiere a eso. Juzgan según un criterio carnal. Sin embargo, yo no juzgo a nadie. Dice el Señor, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, paremos ahí. O sea, es un juicio válido, está de acuerdo con la verdad, es correcto en todo sentido, como estoy diciendo yo que debemos ver. O sea, está diciendo, no es un juicio injusto, como el de ustedes, que es según la carne. Él está diciendo, no, mi juicio sí es verdadero, porque no juzgo yo solo. O sea, no juzgo por mi propia cuenta, sino juzgo yo y el Padre que me envió. O sea, el Padre que me envió juzga conmigo. Imagínense. Entonces, nosotros, si somos verdaderos creyentes, tenemos a Dios viviendo con nosotros. Él nos va a dar sabiduría de lo alto también para juzgar con nosotros. Y vamos a juzgar con justo juicio. Un juicio, otro juicio con sabiduría, ¿cómo es? No, estaba Mateo, sí. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, está hablando entre cristianos, ¿cierto? Gente de la iglesia. O sea, si un creyente te hace algo malo, ve y repréndelo, amonéstalo, estando tú y él solos. O sea, lo que nos aconseja la palabra es que primero lo llame aparte. Aquí, venga para acá, hablemos, O sea, hablarle en privado y hacerle ver su falta. ¿Sí? Hacerle ver qué fue lo malo que hizo. Si te oye, si te escucha, si te hace caso, has ganado, o más bien has recuperado a tu hermano. O sea, se lo vuelve a ganar. Pero si no te oye, lleva contigo a una o dos personas más. O sea, no me escuchó, no me hizo caso, no me paró bolas. Entonces, constancia de toda palabra. O sea, para que todo lo que se diga sea confirmado por el testimonio
de estos testigos. Y si no los oye a ellos, entonces ¿qué? Díselo a la iglesia. Díselo, o sea, infórmalo a la iglesia, lleva el caso ante la comunidad. Y si tampoco oye a la iglesia, o sea, no acepta la decisión de la iglesia tampoco, trátalo entonces como a un gentil, o sea, ¿qué está queriendo decir? O sea, como a un pagano, como a un incrédulo, o como a un publicano. ¿Qué era un publicano? Era un cobrador o recaudador de impuestos, pero era corrupto, ¿sí? O sea, un publicano, los mismos judíos consideraban traidores a los cobradores de impuestos. O sea que los mismos judíos consideraban traidor ¿a quién? A Mateo. Uy, ¿cómo hacía Mateo? ¿Por qué? Mateo era el recaudador de impuestos cuando el Señor Jesucristo lo llamó, ¿no? No, después lo siguió siendo. O sea, el publicano explotaba la recaudación de los impuestos romanos. Entonces, así se hace un juicio entre hermanos. Porque ahorita vamos a ver otro juicio que se hace entre hermanos en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 19 al 20. Aquí llegamos a una parte árida. No admitas ninguna acusación contra un anciano líder. Si leen la Valera no dice líder, dice un anciano. Los ancianos eran los ¿qué? Los supervisores, los obispos, los superintendentes, o llamándolo como es en el día de hoy, un pastor. Por ejemplo, los testigos de Jehová, a los que, digamos, los pastores de ellos, los llaman ancianos. Entonces, los ancianos eran los líderes en esa época. No admitas ninguna acusación contra un anciano líder, y aquí vuelve a decir Pablo a Timoteo. Ahorita vimos en Mateo, ¿cierto? Ahora dice, si no está apoyada esa acusación, respaldada o confirmada con 2 o 3 testigos. Lo que yo les decía, uno puede juzgar, pero tiene que tener las pruebas, las evidencias. Y es que hay ancianos, superintendentes, supervisores, obispos o pastores que cometan pecados. Son los pecadores. Sí, pero yo estaba hablando, por ejemplo, de esos que salen el 7º día y dicen, este pastor, ¿y qué días le metieron a un pastor? Le metieron 14 años de condena, porque estaba seduciendo a las niñas de la iglesia. Me refiero a ese tipo de pecados, no los pecados que cometemos todos los días nosotros. ¿Un pastor puede cometer pecados de esos? Uy, digan tranquilos. Digan sí. Es que ¿sabe qué? A mí me gusta que saquen de la cabeza ese concepto de que no es un pastor, eso es inmaculado, eso es, no, él jamás se le pasa por la cabeza. No, y estoy hablando de esos pecados, en televisión sale. De los sacerdotes católicos ni digamos. Esos son por de 3.000. Se dice que en una ciudad 3.000 fueron, no, pero como estamos hablando del cristianismo evangélico, digámoslo así, los pastores también cometen esas cosas. ¿Ya? Entonces dice pero que hay que confirmarlo, y con 2 o 3 testigos, no tampoco a la ligera, ¿no? Porque ustedes saben que también hay gente que les gusta destruir y empiezan a sacar falsedades sobre algún pastor. Eso en las redes sociales salen por montones, cosas que yo no sé qué, que esto y lo otro, que ahora fulanito, que ta. No, eso no se puede. Tiene que ser con las pruebas. A los que persistan en pecar. Y una versión dice, a los líderes que continúen pecando, repréndelos. O sea, corrígelos delante o en presencia de todos. Otra versión dice, enfrente de toda la congregación, para que los demás también teman, o sea, tengan temor, para que sirva de escarmiento para los demás, dice otra versión. Otra versión dice, servirá de advertencia para toda la iglesia.
Lo que estoy haciendo yo ahorita, ¿qué es? Yo es juzgando, porque estoy poniendo ejemplos de todas las cosas, pero lo estoy diciendo basado en las pruebas. Si la justicia descubrió que estaba teniendo relaciones con las niñas de la iglesia, 14 años de condena, entonces yo no estoy juzgando injustamente, ¿ya? Y la misma congregación lo dijo cuando los entrevistaron. Bueno, entonces no se sientan que están pecando porque dice uno de estas cosas. Dios saca toda la luz. Exactamente, todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Nada oculto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Y si alguno no obedece, o sea, no hace caso a lo que les decimos, o sea, las instrucciones que les damos por medio de esta carta, a ese que señálenlo. Yo no lo estoy diciendo, No se junten con él. lo está diciendo Pablo. Y no se junten con él. Se avergüenza. Duro, ¿sí o no? Yo hablo, cuando juzgo a los testigos de Jehová, hago un juicio justo. Porque yo vengo y les digo, no, es que los testigos de Jehová hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Señor Jesucristo no es Dios. Ellos dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Ellos dicen que el Señor Jesucristo no es eterno, que fue creado, que fue lo primero que Dios creó, o sea que no es eterno. El Señor Jesucristo no es Dios, dicen ellos. No se debe adorar. ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces yo puedo venir y decirle esto a ustedes, juzgo con justo juicio, porque cuando uno juzga es con el fin de evitar que la gente vaya a caer en herejías, en falsedades, y no solamente eso, sino que se quedan ahí y van a perder la salvación, de que se quedaron creyendo cosas que no eran, ¿ya? Y sobre todo el Señor Jesucristo. Entonces uno tiene que, cuando juzga, es con el fin de proteger a la gente. O usted conoce a alguien que, por ejemplo, digamos que tiene un vecino que es ladrón y ya está confirmado que es ladrón. Usted no le dice al de la casa del lado de allá, oiga, tengan cuidado, aquí el vecino, ¿ya? Bueno, dice, no se junten con él para que se avergüence. Pero hubiera podido emitir esto, pero bueno, Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo. amonéstenlo, aconséjenlo, corríjanlo, repréndanlo, todo lo que quieran, como a un hermano. Pero Pablo no está diciendo que no, déjenlo ahí, es que es cristiano carnal, ¿sí? No, yo decía ayer molestando, si Pablo no hubiera estado ahorita, mejor dicho, la mayoría de gente no se hablaría una con otra, porque dice, no se junten con él no tengan ningún trato, con él no sé qué. Primera de Timoteo capítulo, pero antes de pasar, pregunto, ¿se puede juzgar dando nombres? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Si es correcto. Otro. Sí. Si es correcto y está completamente. Yo no lo digo, entonces vamos a ver si la Biblia lo dice. ¿Sí? Ay, me buscas por favor el de esta mañana de la tercera carta de Juan, el versículo 9. Está en la Biblia, Samir. Aquí está. Míralo. Tercera carta de Juan, versículo 9, por favor. Entonces pasamos. Dice, 1 Timoteo 1, 19 y 20. Manteniendo la fe y una buena conciencia, que algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué quiere decir que algunos naufragaron en cuanto a la fe? Naufragaron, o sea, algunos apostataron de la fe.
se alejaron de la fe. Y entonces en el versículo 20, Pablo va a decir quiénes. Entre los cuales están quiénes. Himeneo y Alejandro, Están los nombres. a quienes entregué a Satanás, o sea, para que Satanás haga lo que quiera con ellos, para que aprendan a no blasfemar, a no decir cosas ofensivas en contra de Dios. Gracias. En contra de Dios. Entonces, no solamente está juzgando Pablo, sino que está diciendo el pecado. O sea, que estaban blasfemando en contra de Dios. Y no solamente no se contentó con eso, sino que tomen. Son Himeneo y Alejandro. Sí, porque a veces decimos, ay, no se puede nombrar. Pues en lo posible no nombrar, ¿no? La verdad, uno puede decir que es lo malo que están haciendo y reservarse, a no ser que sean cosas tan grandes que es mejor decir para que la gente, como advertencia, ¿no? Entonces, Himeneo y Alejandro, 2 Timoteo 2, 17 y 18, dice, y su palabra, digámoslo con otro término, su enseñanza carcomerá. ¿Qué es que carcome? O sea, que va en la carne así carcomiendo. O sea, se extenderá, se propagará como gangrena, como la gangrena cuando empieza a subir, a extenderse, por ejemplo, en una pierna. Eso es como un cáncer. Dice, exacto, Sí. como un cáncer cuando da metástasis, que se va para otro sitio. Y va a decir quiénes están enseñando o su palabra está carcomiendo como gangrena. Versículo 18. Antes. Dice, de los cuales, ¿quiénes son? Son Himeneo y Himeneo y Fileto. Otra vez entró Himeneo ahí, es el mismo. Es que Fileto. Himeneo era, Himeneo y Fileto. dice que se desviaron, o sea, se extraviaron, se apartaron, desertaron, apostataron de la verdad. O sea, ahí está diciendo Pablo, Himeneo y Fileto Que se desviaron de apostataron, diciendo que la resurrección ya se efectuó. O sea, su palabra, su enseñanza estaba siendo ¿cómo? Errónea, porque hace 2000 años diciendo que ya la resurrección había tenido lugar, ¿cierto? Es una mentira. Y así trastornan la fe de algunos. O sea, lo único que logran, dice otra versión, es confundir a los creyentes. Como decir ahorita, sale un predicador y dice, el arrebatamiento no existe. No hay arrebatamiento. Eso es mentira de que haya la segunda venida de Cristo físicamente después de la tribulación. El milenio tampoco existe. Hay creencias así, ¿no? Y las publican y todas cosas. Entonces ahí uno está con el derecho de ¿qué? De juzgarlo y de darle el nombre y decir, oiga, cuidado con este, porque anda diciendo esto y esto. Entonces así van a ¿qué? A trastornar la fe de algunos, porque la gente si cree en el arrebatamiento y empiezan a meterle mentiras de que no existe, que no hay que empieza a trastornar la fe, los empiezan a confundir, y entonces uno tiene que entrar en defensa de ellos. ¿Cómo? Juzgando con justo juicio, como está haciendo Pablo aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 y 15. Aquí sigue con los nombres. Alejandro el calderero. ¿Cuál es ese Alejandro? El calderero. El que vimos ahorita que estaba con Himeneo y Alejandro arriba. Es el mismo. Alejandro el calderero, o sea, de las calderas. Otras Biblias dicen el herrero, otras Biblias dicen el que trabaja el cobre, es otra versión. Me ha causado muchos males, o sea, me ha hecho mucho daño. Que el Señor le pague, perdón, silencio, que el Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, que el Señor
lo juzgue de acuerdo a sus obras. Tú también, mire, eso es una advertencia, ¿o no? Está haciendo un juicio, pero a la vez está haciendo una advertencia. Tú también guárdate de él. ¿Qué quiere decir guárdate a él? Cuídate, correcto. Tú también cuídate de él. Pues se ha opuesto en gran manera a nuestras palabras. O sea, está en contra de lo que enseñamos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 10. Procura venir a verme pronto, le dice Pablo a Timoteo. O sea, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, porque Demas, otra vez, amando este mundo, me ha desamparado. O sea, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, la ciudad de Tesalónica. Esta mañana escuché una predicación. Dirán, ¿y a qué horas? En la madrugada. Dice que Tesalónica era como Las Vegas de esta época, ¿no? O sea, se fue para Las Vegas. Demas. ¿Por qué? ¿Por amor a qué? Por favor, ¿por amor a qué? Al mundo. Por amor al mundo. O sea, me abandonó y se marchó a Las Vegas. Pues ama demasiado las cosas de este mundo o de esta vida. O sea, la carnecita se lo llevó. Entonces, ahí está juzgando. Está haciendo una advertencia. ¿Y qué más está haciendo? Está dando el nombre, está dando incluso el pecado que cometió. O sea, es que al leer la Biblia uno tiene que mirar todas esas cosas. Dice, oiga, aquí dio el nombre, está haciendo una advertencia, está juzgando, está diciendo qué fue lo que hizo. Y es Pablo, ¿no? Entonces, en tercera de Juan, la tercera carta de Juan, el versículo 9. Esta mañana dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya a sacar a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros, no solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Y le dice a Timoteo, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Bueno, ahí está diciendo, espere que vaya, y yo le saco los trapitos al sol. Y dice la Reina Valera 60 que a Diótrefes, a quien le encanta ser el primero. Se ven todas esas acusaciones, pero lo leen. Tercera de Juan, versículo 9, más o menos hasta el versículos, tercera carta de Juan, versículos 9 y 10. Cuando yo vaya sacaré a relucir las cosas que hace. Sacaría a relucir las cosas que hace. Uy, no, pero no juzgue. ¿Cómo va a juzgar, Pablo? ¿Cómo va a hacer eso? Sacar a... ¿Sí? O sea, estas predicaciones yo sé que no son muy populares, ¿no? No le gustan mucho porque es confrontar con lo que yo traigo en la mente. Y que siempre en las predicaciones, no juzgues. No juzgues. O le dicen, ¿cómo es el dicho? No toquen al ungido. No toquen al ungido. Ananías fue y le sacó los trapos al sol a David. ¿Sí o no? Le dijo el cuentico de las ovejas, que un hombre tenía una oveja y que no. Y después le dijo, usted es ese hombre, usted. Y estaba tocando al ungido de Jehová, que era David. No toque al ungido, ¿no? No, lo que pasa es que si yo estoy cometiendo un pecado y de pronto lo insinúan por ahí, digo, no, busque ahora. Porque de pronto me cae a mí.
Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, los problemas que decíamos que en la iglesia entre hermanos, ¿cómo se deben juzgar? Ustedes pueden leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 6. Y entonces les digo más o menos lo que está hablando ahí. O sea que se presenta un problema entre dos cristianos. Y el problema se presenta, ¿por qué? Digamos por dinero. Le prestó un dinero a otro y no se lo pagó. O pusieron un negocio en sociedad, que eso de la sociedad es así como que yo no estoy muy de acuerdo. Y entonces el uno tumbó al otro. Y son ambos de la iglesia. Entonces está queriendo decir ahí que ustedes no se van a ir a la fiscalía a demandarse, ¿cierto? A un hermano. En los tribunales que resuelvan eso. No. La palabra ahí dice entonces es que eso se resuelve aquí en la iglesia. ¿Ya? Eso se resuelve en la iglesia. Dice, porque ¿para qué se van a ir a la fiscalía, a los tribunales, a que los juzguen los incrédulos? Incluso dice, es que no hay nadie sabio entre ustedes que pueda juzgar eso. ¿En la iglesia? Bueno. Capítulo 6, versículos 1 al 6. Yo traje solamente 6, 1, 6. 1 Corintios 6, del 2 al 3. Ya les dije que decían los otros. ¿O es que ustedes no saben que los santos, ¿quiénes son los santos? Nosotros, acuérdense que no es que seamos ya y levitemos y tal, no. Los santos nos llama la Biblia cuando hemos recibido a Cristo y ya estamos apartados para Él y apartados del mundo. Ustedes no saben que los santos, o sea, los creyentes van a juzgar al mundo. ¿Se acuerdan que lo vimos en Apocalipsis? Que los santos vamos a juzgar al mundo. En el juicio final dice, y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sí? Son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Está diciéndole a los de la iglesia cuando se presentan esos problemas. Oiga, si ustedes van a juzgar al mundo, ¿será que no van a ser capaces de juzgar esos casos insignificantes entre ustedes? O sea, lo que le decía del préstamo y la sociedad y todo eso. ¿No son competentes para juzgar esos pleitos tan pequeños? Versículo 3. ¿O no saben que también juzgaremos a los ángeles? Imagínense. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Ya? O sea, está queriendo decir, si vamos a juzgar al mundo y a los ángeles, deberíamos ser capaces de resolver los conflictos y los pleitos que se presentan entre los hermanos aquí en la iglesia, por plata, por la sociedad, por lo que sea. Eso es lo que está queriendo decir. Bueno, y aquí, 1 Corintios 5, versículos 1 al 3, hay un caso dentro de la iglesia. También me gusta mucho. Ahí está. Dice, de cierto se oye, o ciertamente se escucha, que hay entre ustedes fornicación. En otra Biblia dice inmoralidad sexual. Otra dice, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes. Dice, y tal fornicación o tal inmoralidad sexual, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, tal fornicación, o sea, el pecado que va a juzgar, ni siquiera los paganos, o sea, los incrédulos la cometen. Dice, tanto, o digámoslo así, tan es así, que uno de ustedes tiene como amante a la esposa de su padre, o sea, a su propia madrastra. O sea, Pablo iba sacando Cueros al sol. cueros al sol. Eso no se ponía con... Versículo 2 dice, y ustedes están envanecidos de esto.
O sea, engreídos, inflados de soberbia. Se sienten orgullosos de eso. Acuérdense que los de Corinto eran bien caspositos. Los de Corinto deberían más bien estar tristes. Y espere, algo que me acaba de llegar, es importante decirlo. Cuando Pablo les dice a los de Corinto, no les pude hablar como a cristianos, sino como a carnales. Lo vuelvo a decir, ahí no es que Pablo esté justificando que puede haber cristianos carnales. ¿Sí queda claro? Está ahí diciendo, oiga, ustedes siendo cristianos no les pude hablar como a creyentes, me tocó hablarle como a los carnales, es diferente. No es que Pablo esté justificando ahí, porque muchos agarran para decir, miren, que Pablo dice, me tocó hablarles como a carnales, o sea que sí hay cristianos carnales. No, me tocó, están tan llevados que me tocó hablarles como a esos. Bueno, están orgullosos de eso. O sea, en vez de estar tristes, estaban orgullosos. No deberían más bien haberse lamentado y que fuera quitado. Otra dice, expulsado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. ¿Qué está diciendo Pablo? Expulsado el que está haciendo eso. ¿Se hace ahorita en la iglesia cristiana? No lo hacen. O sea, son muy poquitas, pero eso se puede contar con la mitad de la mano, ni siquiera con todos los dedos, los que están haciendo eso. De que, no, este es una mala hierba, como dicen, se fue. Sí, o sea, haciendo las cosas correctamente, que se llama, se le dice a las buenas, oye, hombre, mire, es que lo llaman y le dicen, perdón, Graciela. Se le dice que está cometiendo las faltas, que mire, que tal, se le dan advertencias, pero cuando ya nada, fuera. Ahí también tengo que decir algo sobre los testigos de Jehová, que yo los conozco muy bien. Ellos expulsan a las personas. O sea, cuando mi hermana era testigo de Jehová, como 30 años, y el Espíritu Santo se demoró 7 años utilizando a mí como el burrito para orar por ella, para hablarle, 7 años. ¿Sí? Cuando supieron que ella ya estaba como afuera, la expulsaron. Otro hermano también que era ya no sé si será o no, pero hace años no sé, pero era testigo de Jehová y le gustaba bebés. Pero yo conozco muy bien que eso no, dejémonos de gallos cristianos, eso no. Entonces mi hermano se metió una borrachera un día y lo vieron. Lo expulsaron. Claro que después lo vuelven a recibir, después de hacerle, digamos, él puede seguir yendo a la iglesia, pero entonces nadie le habla, nadie lo saluda, hasta que no, como dicen, pague la disciplina. Bueno, dice, versículo 3, ciertamente yo estoy ausente en el ¿qué? En el cuerpo. Pero estoy presente en espíritu. O sea, físicamente no estoy entre ustedes, fue lo que digo. Estoy en espíritu. Y como si hubiera estado presente, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, al que cometió semejante porquería. 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11, ahí está. Sigue Pablo. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, o sea, con los inmorales sexuales. Hay textos que ya hemos visto aquí, lo estamos repitiendo, ¿no? Pero que se presta para el tema. Dice, pero no me refiero en general con todos los fornicarios de este mundo. O sea, yo le estoy diciendo que no me junten con los fornicarios, pero no con los fornicarios del mundo. Me refiero en general con todos los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, les sería necesario salir de este mundo. Sí. O sea, si estuviera hablando de los del mundo, que no me junten con ellos,
tendría que irse de este mundo para no vivir entre personas así. Es imposible. Más bien, versículo 11, más bien, este lo vimos hace 15 días, les escribí para que no se junten, o sea, no tengan trato, no tengan nada que ver con ninguno que, llamándose hermano, paremos ahí, o sea, para que no se junten con ninguno que diga que es cristiano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, estafador, dicen otras, ¿no? Maldiciente es calumniador, difamador, todo eso. Dice, con el tal ni aún coman. Con esa persona ni siquiera deben sentarse a comer. ¿Es duro o no? Es duro. Pero como hoy en las iglesias, aquí juzgo, pero como hoy en las iglesias les dicen, no, ya 20 años, él sigue pecando y de fornicario y tal, es que es cristiano carnal. ¿Sí? Sí. Entonces ahí sigue feliz los cristianos carnales en la iglesia. Es que soy cristiano carnal, Ese tema como sé que entro al cielo, porque así les dicen, ya entro al cielo de todas maneras. Entonces eso lo hemos hablado bastante. No. Primera de Corintios 5, 12 al 13 va a aclarar que no se refería a los fornicarios del mundo. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, a los del mundo. O sea, ¿con qué derecho podría yo juzgarlos a ellos, no? Y hay una versión de la Biblia que dice, a mí no me toca juzgar a los que están afuera. ¿Por qué tengo yo que juzgar a los que no son de la iglesia? Pero mire lo que sigue, el amarillo. ¿No deben juzgar ustedes a los que están adentro? Ahí está diciendo que podemos juzgar. ¿No deben juzgar ustedes a los que están adentro? Eso es lo que podemos juzgar, los de la iglesia. Los de afuera, pues. Y hay otra versión de la Biblia que dice, es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia. Lean todas las versiones. Es su deber juzgar a los de adentro, dice otra, a los que pertenecen a la iglesia y están en pecado. ¿Ya? Ese sí toca juzgarlos. Porque a los que están afuera ya Dios los juzgará. Sí. Y hablando del que se acostaba con la madrastra, dice, pero quiten a ese perverso entre ustedes. Otra dice, echen lejos de ustedes a ese pecador. Bueno, Todas esas palabras se escuché una conferencia de un predicador hablando de esto, a Chuyo Olivares, y estaba hablando así todo enardecido de este tema, así, y con ejemplos parecidos. Dijo, lo veo muy callados y muy serios. Sí, porque es que estos temas, la verdad, no son, A mí no me pero hay A mí no me cae. que predicarlos. Sí. No, es que inocentemente, alguien puede estar en una iglesia Claro. donde no se prediquen cosas así duras. Entonces, al venir y escuchar predicaciones así, pues, pega. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Entonces le dice Pablo a Timoteo, te encarezco, o sea, te encargo, te ordeno, bueno, delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le ordena? Versículo 2, que prediquen la palabra de Dios, que la instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, que insistas, que persistas en predicar la palabra, sea aún el tiempo oportuno. Dice, redarguye. ¿Qué quiere decir? O sea, reprende, corrige, muéstrale a la gente sus errores y corrígelos cuando se equivoquen, dice otra versión. Y exhorta con toda la paciencia y sana doctrina, o sea, con sana enseñanza. Ahí le está diciendo, no se ponga con pañitos de agua tibia, como está la palabra. Porque si algo puede uno juzgar hoy, con justo juicio, es que hoy no está predicando la palabra como es. Versículo 3. Aquí Pablo estaba profetizando
Pues para estos tiempos, porque ya está cumpliendo eso, dice, ya lo conocemos, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, ese sufrirán es no soportarán la sana doctrina, o sea, no va a llegar el tiempo en que no van a tolerar la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán, o sea, acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, buscarán maestros que estén de acuerdo con sus propias pasiones y malos deseos. Y lo que dice doña Rosalía, y que le digan solamente lo que ellos quieren oír. O sea, hoy en día, no, vamos a la iglesia porque es que me motivo. El domingo yo salgo muy motivado para el resto de la semana, pero motivado no se refieren a que voy a ser un mejor discípulo, un mejor siervo, un mejor hombre de Dios, no. Es que me dijeron que voy a hacer plata y que voy a ser, ¿sí? Y que voy a ser el exitoso y el campeón y que voy a tener fama y dinero y poder y todas las cosas. Esas predicaciones hace 30 años en los Estados Unidos eran muy populares. O sea, había unos que se llamaban los motivadores de la conducta. En esa época había dos, yo los leí, que como yo andaba leyendo de todo, a ver cómo cambiaba la loquina que tenía, cómo podía mejorar. Yo leía esos libros de metafísica y motivadores de la conducta y aquello. Y entonces había, por ejemplo, Norman Vincent Peale, estaba Napoleón Hill, esos eran los duros en esa época. Pero ellos hablaban era de motivar solamente. Entonces los gringos cogieron esas conferencias, llamémoslo así, de esos motivadores y empezaron a agregarle textos bíblicos. Y allá en Estados Unidos nació la teología de la prosperidad. ¿Sí? El mismo mensaje, pero con textos bíblicos. Como está haciendo aquí en Colombia Jaime Duque Linares. Ya le está metiendo textos bíblicos. En un tiempo aparece con una iglesia. Y le llueve gente porque él habla solo de que mañana conseguirás no sé qué, mañana serás famoso y mañana serás el campeón. Y ¿Ese no fue el que se retiró la católica? No. Alberto Linero fue el sacerdote que se retiró en estos días. Él ya también está por Colombia en conferencias y cosas así. Bueno, entonces, versículo 4. Y apartarán, ¿qué? Sus oídos de la verdad. Y se volverán a las fábulas, o sea, a las fábulas o mitos. Harán caso a toda clase de cuentos. Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 3. Vamos corriendo. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, ¿no? En los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que es en los que estamos, ¿algunos qué? Apostatarán, o sea, apartarán de la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores. Espíritus engañadores son los predicadores. Se refiere a personas que predican. Y doctrinas, o sea, enseñanzas de demonios. O sea, apostatarán por seguir enseñanzas que provienen de los demonios. ¿Me haces un favor, cerrar la puerta acá? Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Ya? O sea, tiene uno que tener ya el alma como un callo, mejor dicho, para decirle mentiras a la gente con el fin de sacarle dinero. Tiene que tener un callo muy grande para engañarlos así. Pacte, siembre, no sé qué, y va. ¿Sí? Es que yo no estoy de acuerdo, créanme, y voy a pelear toda la vida. Y lo tengo que decir. Que le saquen la plata a la gente con todas las cosas, que siempre y verá que eso Dios le manda 20 al 100 por uno y que ya haga impacte y que verá que Dios le manda que no sé qué. Todo es material, todo es dinero. ¿Ya? No estoy de acuerdo tampoco con las iglesias que
Va a venir el predicador fulanito de tal, 80.000 la entrada. Va a venir un cantante, 100.000 la entrada. No, yo no votaría. Vamos a hacer un congreso de hermenéutica 2 días, 100.000 la entrada. ¿Sí? Y son iglesias que reciben miles de millones de pesos mensuales. ¿Por qué no cogen de la platica que la gente da en los diezmos y ofrendas y le dan de ahí el dinero que le van a dar al predicador o al cantante o a lo que sea? Pero no, esa parte. El pastor llega y escribe tales libros en un año, a 50.000 cada libro, y que tienen que comprarlo. ¿Pero eso existe? Sí, está mal, está mal. Porque a veces, uy, no, pero ¿de qué está hablando? Yo lo estoy juzgando con justo juicio porque lo vi, lo viví, lo sé. Doctor, una pregunta, perdón. Perdón, ahorita, Oliver, con mucho gusto yo al final le... Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 2. El Señor Jesucristo en Mateo 7:15, ¿qué dijo? Sobre los falsos profetas. Vendrán muchos falsos profetas en Mateo 7:15, que los van a engañar. Ahí estaba juzgando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo judío, y viene la profecía. Así como también habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, o sea, que introducirán con disimulo, ¿qué? Falsas enseñanzas, solapadamente, falsas doctrinas destructivas, y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué? Destrucción repentina. Y muchos, versículo 2, ¿y muchos qué? Ahí no dice que poquitos. Muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué son las disoluciones? O sea, su libertinaje, su conducta indecente, sus prácticas vergonzosas, sus malas enseñanzas, su vida viciosa, su sensualidad, su lascivia. Muchos seguirán eso. Y por causa de ellos, por culpa de estos maestros falsos, el camino de la verdad será blasfemado. O sea, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. ¿Ya? Pues madrugaron a poner la guarapería. Porque amanecieron borrachos. Romanos 16, 17 al 18. Ya estamos terminando. Y por ejemplo en Judas, para que lo lean, en Judas versículo 4, también dice que, ¿me haces el favor? Y ahorita lo leemos, que dices, en Judas no tiene capítulos, ¿no? Entonces es el versículo 4 de Judas. Romanos 16, 17 al 18. Pero les ruego, hermanos, que se fijen o que se cuiden de los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina o enseñanza que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos otra vez, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres. O sea, son esclavos de sus vientres. ¿Qué quiere decir? Que solo complacen sus propios deseos, sus propios apetitos, sus propios intereses. Mire esto que lo ve uno todos los días. Y con suaves palabras y lisonjas, o sea, halagos, engañan los corazones de los ingenuos. Yo le agregaría de los ingenuos y de los ignorantes. La palabra ignorante no es ofensiva. Yo soy ignorante en derecho, yo soy ignorante en ingeniería, yo soy ignorante de la zapatería. Ignorantes quiero decir, ignora lo que dice la Biblia. Y por no conocer la Biblia, entonces todo lo que les dicen Se lo comen. enterito. Gálatas 1, 6, 10, nos quedan 2 y terminamos. Estoy maravillado, o sea, asombrado, sorprendido, horrorizado o perplejo, como dicen las otras Biblias,
de que ustedes se hayan alejado tan pronto. ¿De quién? El que lo llamó por la gracia de Cristo. Del que lo llamó por la gracia de Cristo, o sea, de Dios, para seguir un evangelio diferente, o sea, que aparenta ser el verdadero, ¿no? Todo esto lo que estamos haciendo, lo que estaba haciendo Pablo era juzgando. Estaba juzgando y diciendo en qué estaban mal, o sea, estaba diciendo el pecado. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, o sea, ciertos individuos que los perturban. O sea, están sembrando confusión entre ustedes. Están trastornando la fe de ustedes. ¿Como quiénes? ¿Se acuerdan? Himeneo y Fileto, o Himeneo y Alejandro, que estaban trastornando la fe de algunos porque estaban diciendo que la resurrección ya era eso. Entonces están sembrando y que quieren pervertir, o sea, tergiversar, distorsionar o trastornar el evangelio de Cristo. Lo manipulan. Pero si aún alguno de nosotros o incluso un ángel del cielo les anuncia, ¿sí, verdad? O les predica otro evangelio diferente del que ya les hemos anunciado, sea anatema, o sea, que sea maldito, que caiga bajo maldición el que esté predicando un evangelio falso. ¿Qué tal? Versículo 9. Como ya les hemos dicho, también ahora lo repito. Mire que él recalcaba esas cosas. Si alguien les predica o les anuncia un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema, o sea, que caiga sobre él la maldición de Dios. Y aquí viene la pregunta para Pablo, se la hizo y yo me la hago también. Pues, ¿busco acaso el favor, o sea, la aprobación de los hombres? O sea, yo cuando predico, estoy buscando que me aprueben los hombres, ¿no? O el favor de Dios, o sea, la aprobación de Dios. A mí me interesa es que Dios me apruebe que estoy predicando lo que es, a mí no me interesa lo que piensen los demás. ¿O trato acaso de agradar a los hombres? O sea, me esfuerzo por agradar a la gente. Porque si yo todavía buscara, dice Pablo, agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Claro. Y terminamos con 1 Timoteo 6, del 3 al 5, y ahorita leemos Judas. ¿O leamos Judas de una vez? Judas, versículo, ¿qué leí? ¿4? Es que son los que... Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Que decía que entre más abundaba el pecado, más gracia sobreabundaba. Decían, ¿no? Y entonces Pablo dijo, entonces ¿qué, vamos a seguir pecando para que la gracia sobreabunde? Y dijo, por supuesto que no. Y aquí lo está diciendo Judas. Este era medio hermano de Cristo, ¿no? Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Imagínense. Y actualmente lo dicen, ¿no? Ah, no, es que la gracia de Dios me cubre. Me cubre la gracia de Dios. O sea, la gracia quiere decir que por medio de la gracia Dios nos justifica, nos regala la salvación y todo eso. Entonces, nos justifica es que nos declara libres de culpa. Entonces, no, yo puedo pecar porque la gracia de Dios. ¿Sí? Si alguno enseña otra cosa, o sea, una doctrina diferente, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué es la piedad? La devoción o la sumisión a Dios, ¿cierto? Está envanecido, pero nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas necias entre... Aquí empezamos a analizarlo. Qué pena.
El versículo 5. Y disputas necias o constantes rencillas entre hombres corruptos de entendimiento, o sea, de mente corrompida, depravada, pervertida y privados de la verdad, o sea, que no conocen la verdad, que toman la piedad, o sea, la sumisión, la devoción a Dios, como fuente de ¿qué? De ganancia. Como fuente de ganancia. O sea, toman la piedad, o sea, la devoción de la gente a Dios, la sumisión a Dios, la toman como fuente de ganancia. O sea, ellos toman la piedad únicamente como un medio ¿para qué? Para ganar dinero y enriquecerse. ¿Y qué dice ahí al final? Apártate de los tales. Conclusión: la Biblia no prohíbe juzgar en ciertos casos. Incluso en algunos casos, como vimos, lo ordena. Y si ustedes deben juzgar con justo juicio, ustedes deben juzgar en la iglesia, ustedes deben juzgar. Lo que nos dice claramente es que cuando juzguemos sea con justo juicio. ¿Y cómo es justo juicio? Que tengamos las pruebas, las evidencias, que yo no tenga rabo de paja y esté haciendo lo mismo, porque sería un juicio injusto, que sea con sabiduría, con discernimiento, bueno, todo lo que hablamos. Bueno, vamos a orar.